presentación de Alejandro Arias, que nos va, digamos, es un personaje bastante interesante porque no solamente pues está dentro de la parte geocientífica, sino que también es un emprendedor, tiene su propia empresa digamos, de cómo hacer todo este proceso de comunicación de la ciencia que se llama Aurora, y bueno, y está terminando su maestría en la Universidad de Caldas. Entonces hoy él va a hacer una presentación que tiene un poco de todo, incluyendo su experiencia como empresario pues de la comunicación de las ciencias. Entonces te doy paso, Alejandro, para presentar. María, muchas gracias. Encantado de estar acá y de antemano pues te agradezco también por esa introducción. Vamos primero entonces aquí a compartir para que todo salga bien. Sergio, te pregunto, ¿debo hacer algo en particular para que el sonido de, de un video que voy a presentar corto pueda escucharse ustedes o esperamos que así de una funcione? Creo que así de una funciona. Pues si no, pues ahí miramos ahorita cómo resolvemos. Listo. ¿Y ahí ya se está viendo la pantalla? Sí, ya todo está perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, entonces de nuevo muy agradecido, muy contento de estar acá, súper emocionado además después de las dos charlas que ya nos compartieron la profe María y Juan, súper interesante, resueno definitivamente mucho con todo lo que nos han estado planteando. Yo hoy traigo una charla muy sintética, muy concisa y espero no pasarme, pues, mejor dicho, no me voy a pasar de los 25 minutos. Voy a hablarles de los geoparques mundiales de la UNESCO y el rol transformador que tienen las geociencias dentro de este concepto que nos propone la UNESCO en nuestros territorios. Yo hago parte del grupo de investigación en estratigrafía y vulcanología Cumanday de la Universidad de Caldas, también del instituto, como decía María, pues Aurora es como esa empresa con la que venimos trabajando desde hace ya algunos años, tratando de generar modelos de negocio que respondan, por un lado, a las necesidades del mercado, pero además a las necesidades que tenemos en los territorios desde la prevención, la mitigación y la adaptación al cambio climático y sobre todo resaltando mucho la importancia de la divulgación científica. Me pareció tremendo el dato que nos compartió Juan en torno al número de personas que en el mundo somos parte de esta ciencia y pues el número de gente a quienes tenemos que formar o compartirles esa oportunidad de conocimiento que tenemos. Y digamos que yo voy a hablarles de geoparques, además, porque dentro de mi proceso he tenido la oportunidad de acompañar el Geoparque Volcán del Ruiz. Entonces, pues mucho de lo que vengo a compartirles también ha surgido precisamente de la experiencia y de los escenarios y de los espacios en los que he podido participar acompañando el Geoparque. Entonces, pues rápidamente al comienzo voy a dar como una conceptualización de lo que son los geoparques, una introducción rápida para que entendamos qué significan los geoparques, que significan una cantidad de cosas, pero vamos a pasar rápidamente por algunas definiciones, a entender cómo se materializan los geoparques en los territorios y ya después vamos a entrar rápidamente a hacer como un rastreo muy rápido de los procesos geoparques que se encuentran en ejecución presente en Colombia y algunas ideas de geoparque que también ya se han lanzado desde la academia y que están, mejor dicho, a disposición para que nosotros como geocientíficos los empecemos a hacer realidad. Entonces, empecemos con el siguiente corto video. No se escucha. De pronto, Alejo, hola. Hola, Checho, te escucho. Pues, si no se escucha, es triste, pero no habla nada. Digamos que es solo una musiquita acompañante muy bonita la que suena, pero creo que igual, para que no perdamos tiempo, podemos ver ahí.
Bueno, pues ahí entendí, Checho, que no se pudo escuchar, era una musiquita que acompañaba muy emotiva, pero bueno, lo importante sobre todo era como leer ahí un poco esa síntesis y esas palabras clave. Digamos que por definición, los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional a través de un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Tanto el video como acaban de ver, como esta definición la encuentran en la página web de la UNESCO, donde está toda la información relacionada con los geoparques. Entonces, para que, digamos, empecemos a entender un poco qué significa esto más allá de esa definición, que nos habla de áreas geográficas únicas y unificadas, de lugares con relevancia geológica científica internacional, de unos conceptos holísticos en torno a la educación y a la sostenibilidad. Digamos que muy bien, como Juan nos lo compartía, las geociencias tienen impactos directos e indirectos en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Los geoparques mundiales de la UNESCO son una estrategia de gestión territorial que en alguna medida bien podría considerarse análoga en muchos aspectos a lo que María nos presentaba hace un momento de los bosques modelos, que básicamente lo que pretende es gestionar el territorio en torno a los patrimonios geológicos, generando conciencia de los riesgos que se encuentran alrededor, incluido, por supuesto, el cambio climático, a través de procesos de educación que nos permitan articular diferentes sectores de la sociedad. Y con ello me refiero a las comunidades que habitan los territorios, a las cadenas de valor turístico, a todos los actores institucionales, públicos y políticos, a la academia, y generando a través de esa educación y esa articulación del territorio para preservar ese patrimonio geológico, pues encontrar bienestar territorial, que además de resaltar esa riqueza geológica de relevancia internacional que tienen los geoparques, pues permita destacar las culturas y los conocimientos locales de estos territorios que tengamos presentes siempre están en absoluta armonía con la diversidad natural. Y digamos que como muy bien también nos lo resaltaba Juan en su charla, pues tratando de recortar esas brechas que han existido en torno al género y pues por supuesto haciendo un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales. Digamos que los geoparques mundiales de la UNESCO desde el punto de vista del concepto, hace poco conversando con Gloria Patricia Cortés, que aquí también está presente en el espacio del Servicio Geológico, los geoparques son como una sombrilla en donde pasan muchas cosas, en donde hay muchas acciones, muchos procesos, muchas dinámicas que, como muy bien se los explicaba en la primera diapositiva, buscan finalmente destacar el patrimonio geológico con conceptos holísticos de desarrollo sostenible, de conservación y de gestión pues adecuada del entorno. Entonces, digamos que en el mundo hoy hay 213 geoparques, digamos, validados y reconocidos por la UNESCO, distribuidos en casi todos los continentes, pero con una gran mayoría en Europa. Digamos que el concepto surge en Europa en el 2004, es como tal, digamos que se ejecuta el escrito, la norma, la resolución a través de la cual se establecen los geoparques mundiales de la UNESCO, y en el 2015 ratifican esta estrategia por el éxito que tuvo en Europa, pero la amplían hacia todos los lugares del mundo. Digamos que en Colombia hoy no tenemos todavía ningún territorio geoparque validado por la UNESCO, pero sí tenemos diferentes procesos que van en ese camino y que es lo que vamos a explorar un poco en este momento. Entonces, desde el punto de vista académico, yo quiero que hagamos un análisis corto de los geoparques. Aquí les traía a colación un estudio muy interesante de
en el que investigan la bibliometría relacionada a los geoparques, en donde encuentran que desde el 2002 al presente, bueno, al presente en 2021, que es la publicación, hay 848 artículos publicados en revistas científicas indexadas, bueno, no solo en revistas, pero que hablan en torno a los geoparques. De esos 848, el 62% casi son artículos en revistas indexadas, un pequeño porcentaje son libros, un pequeño porcentaje son capítulos de libro, otro casi 30% son artículos de conferencias y otro pequeño porcentaje artículos de revisión. Digamos que es interesante esto porque definitivamente se ve que desde el 2002 ha habido un continuo crecimiento en torno a las publicaciones que hay en el mundo sobre geoparques. Y me llamaba mucho la atención porque cuando miramos esta nube de países que nos resalta los principales lugares en donde se está generando información científica sobre los geoparques, pues encontramos que China es el lugar donde más se ha publicado, más del doble del segundo, 188 documentos. Y pues digamos que interesante porque de América del Sur encontramos únicamente a Brasil como un país que también está generando investigación científica sobre los geoparques mundiales de la UNESCO. Y continuando entonces como con este estudio bibliográfico, analizando esas palabras clave o esos conceptos que se articulan en torno a los geoparques mundiales de la UNESCO, empezamos de una vez a encontrar muchas palabras, muchos conceptos que han hecho ya parte de lo que llevamos de seminario y que tienen que ver con geopatrimonio, geoconservación, geodiversidad, geoeducación, y pues por supuesto las relaciones que tienen con la biodiversidad, geomorfología. Digamos que cada uno de los colores es interesante porque nos habla como de esos clústeres, como de esos nodos en torno a los cuales ellos generan o encuentran que hay más ciencia desarrollado, que hay como que se repiten esas palabras de manera más frecuente. Entonces es interesante porque si empezamos a hacer el análisis de qué palabras vemos, ecoturismo, planeación, sostenibilidad, turismo, educación, sistemas de información geográfica, patrimonio, comunidades locales. Por aquí encontramos geopatrimonio, geositios, karst, ambientes kársticos. En torno al geoturismo encontramos turismo sostenible y hay mucho geoturismo desarrollado en geopatrimonios volcánicos, geoconservación, geoeducación, análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, geomorfositios. Digamos que aquí encontramos de una vez que nos empieza a mostrar cuál es esa ruta conceptual en torno a las cuales se constituyen los geoparques mundiales de la UNESCO. Y es interesante porque muchos de estos términos tienen que ver con lo que de pronto Juan nos estaba compartiendo hace un momento, pueden ser enfoques innovadores dentro de las ciencias de la Tierra, que por supuesto, primero que todo, tienen un fundamento geocientífico desde las rocas duras, desde la tectónica, desde lo que ha permitido el mismo desarrollo esencial de las geociencias, pero que tienen un enfoque comunitario, que tienen un enfoque a los territorios, que tienen un enfoque a la sostenibilidad, que tienen un enfoque a conectar con los patrimonios, no solo culturales, sino también, no solo naturales, sino también culturales. Entonces, es muy interesante empezar a ver esta nube de conceptos que se encuentran relacionadas en torno a la investigación con geoparques porque empiezan a darnos esas líneas, esas posibles enfoques de investigación pues, que se desarrollan en torno a estas estrategias. Entonces, pues resulta que los geoparques mundiales de la UNESCO se desarrollan en torno a una premisa muy clara y es un enfoque de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que la comunidad es lo central, la comunidad es el eje fundamental en torno a los cuales se desarrollan los geoparques. Los geoparques son estrategias pensadas para la sostenibilidad y el desarrollo sostenible de los territorios que necesariamente buscan generar bienestar a la gente que habita el lugar. Y entonces, digamos que hay 4 pilares esenciales
de los geoparques, que tienen que ver con, por supuesto, primero, ese patrimonio geológico de valor internacional. Las geociencias son eje estructural fundamental de los geoparques, pues porque queremos resaltar justamente esa geodiversidad y esos servicios geosistémicos que nos prestan los territorios y que son únicos en el mundo, a través de procesos de gestión que nos articulan todos esos actores que habitan el espacio y que son quienes pues llevan a cabo el desarrollo desde lo político, de nuevo, lo institucional, la academia, la cadena de valor turístico y la educación, tratando de encontrar espacios para darle visibilidad, por supuesto, al geoparque, pero sobre todo al patrimonio geológico que cimenta las estrategias de geoparque y generando redes de valor local, regional e internacional, pues que permitan la articulación de diferentes actores. Entonces, hay 10 temas principales dentro de los geoparques mundiales de la UNESCO. Y pues con 10 temas principales es como me refiero a lo que más fuerza trata de trabajar los geoparques en el mundo. Y lo primero tiene que ver con los recursos naturales, cómo hacemos ese uso responsable, consciente de esos recursos que necesitamos para nuestra cotidianidad, también para nuestro futuro. Nosotros habitamos lugares, además que, pues por sus mismas condiciones y procesos, pues implican unas amenazas que para nosotros, por la forma en que nos relacionamos con esas amenazas, muchas veces pueden implicar riesgos. Cómo entendemos esas amenazas y cómo reducimos nuestra vulnerabilidad frente a esas amenazas para que con ello disminuzcamos el riesgo. Por ejemplo, en torno a los procesos de cambio climático y crisis civilizatoria, hoy de agotamiento de recursos, como en el ejemplo, por ejemplo, pues que tenemos muy cerca aquí todos en Bogotá, a través de la geoeducación, siempre resaltando la ciencia, tratando de articular la ciencia con la gente. Es que si la ciencia no llega a las personas, tenemos, digamos, grandes dificultades y hoy es una gran brecha que tenemos porque la ciencia generalmente se limita a espacios académicos y los geoparques buscan entonces llevar la ciencia a los territorios, a las comunidades, a las personas, destacando la cultura, resaltando, por supuesto, esa equidad de género para que haya un desarrollo sostenible que todo el tiempo trata de darle mucha importancia y relevancia a los conocimientos locales e indígenas para que con esa combinación entre ciencia, academia, comunidades, personas en el territorio y conocimientos ancestrales se logre una geoconservación de esos patrimonios geológicos. Entonces, digamos que los geoparques hay todo un componente filosófico y conceptual que cimenta las estructuras geoparques. Hay otros componentes ya aplicados de los geoparques cuando se están materializando como procesos dentro de los territorios. Recuerden, como estructuras a través de las cuales se gestionan los espacios. Y para que un lugar pueda considerarse o ser llamado geoparque, pues lo primero es que tiene que estar ejecutando acciones, estrategias, programas, planes y proyectos que apunten a estos 10 temas fundamentales que estoy planteando acá, destacando todo el tiempo el patrimonio geológico, generando gestión interinstitucional, dándole visibilidad al territorio en diferentes espacios y generando redes. Lo primero para que un territorio sea geoparque es que tiene que estar ya actuando bajo estos pilares conceptuales, bajo esta ruta. Y una vez ya está con estos procesos en el territorio, se le puede mandar una solicitud a la UNESCO diciéndole, vea, le levantamos la mano, en este lugar estamos haciendo todo lo que proponen los geoparques, queremos que ustedes nos reconozcan como parte de los geoparques mundiales de la UNESCO. Y en el caso de Colombia, pues este proceso de solicitud involucra a un grupo ad hoc que se ha como forjado en Colombia, aunque es curioso porque es un grupo que, digamos, guía y valida, le da como el visto bueno a que los geoparques puedan
presentarse ante la UNESCO, pero digamos que aún todavía no contamos en el país como con una regulación en firme, como que le otorgue responsabilidades claras, y bueno, digamos que ahí todavía hay un pequeño vacío que se está llenando en el proceso, pero a través de la Cancillería y de la Oficina de Colombia ante la UNESCO se radica un documento dossier que tiene todos unos criterios de aplicación en donde cada territorio tiene que decir, vea, el territorio geoparque, el patrimonio geológico, la geodiversidad que es de relevancia científica internacional es esta, las acciones que hacemos de geoeducación son estos, nuestros riesgos de cambio climático son estos, la manera como gestionamos y hacemos geoconservación del territorio son estos, y hay todo un proceso de evaluación con unas fechas, en donde ya luego la UNESCO dice, ah, bueno, listo, califica el documento dossier, si aprueba y cumple los estándares mínimos, pues entonces manda a unas personas a los territorios para que evalúen, para que conozcan y para que entiendan si sí o no hay una dinámica de geoparque en el territorio. Y cuando la UNESCO dice, muy bien, correcto, este territorio cumple para ser geoparque, entonces, pues se ingresa a esa red mundial de geoparques, pero esa es una, digamos, una denominación de territorio que no es para el resto de la vida, que cada 4 años tiene que estar actualizándose, pues porque la UNESCO dice, listo, usted entra a la red mundial de geoparques, pero tiene que mantenerse. Y hay un dicho muy lindo en este mundo, y es que los geoparques se sabe cuándo comienzan, pero nunca deberían terminar. Pues porque si estamos diciendo que son estructuras de gestión que le apuntan a estos pilares conceptuales de sostenibilidad, de entender el patrimonio, cómo nos relacionamos con él, cómo reducimos riesgos, cómo resaltamos y fortalecemos la educación en ciencias de la tierra, no solamente con una mirada extractivista, sino con una mirada integrada dentro de un sistema tierra del que dependemos, que nos regula, que nos sostiene y que también nos provee. Digamos que hay muchas oportunidades en torno a los geoparques, entonces definitivamente no deberían como terminar. Entonces, digamos que ese aporte desde las geociencias y que cimentan estas estructuras, estos procesos de gestión territorial denominados geoparques, pues comienzan desde la geodiversidad, y ya nos han hablado bastante pues sobre ella, pero todo ese componente abiótico de la naturaleza, pues que precisamente es el que permite que la vida se desarrolle en los diferentes territorios. Una vez entendemos esa diversidad geológica, digamos que asociada a ella un geopatrimonio, cuando pensamos en geodiversidad, estamos contemplando de manera integral toda esa naturaleza abiótica. Cuando pensamos en el patrimonio geológico, pensamos en que hay unos aspectos particulares de la geodiversidad que tienen un valor patrimonial, entendido desde los componentes científicos, es decir, qué tanta investigación científica hay detrás de ese patrimonio o de ese elemento de la geodiversidad, cuál es su potencial turístico y con ello pues toda esa infraestructura que haya alrededor de ese sitio para desarrollar acciones de turismo, y cuál es el potencial geoeducativo, es decir, una persona que llegue a ese lugar, qué tanta oportunidad tiene de aprender sobre estas interconexiones e interdependencias del sistema Tierra del que dependemos, y entendiendo sobre todo los riesgos de degradación a los que está expuesto. ¿Para qué? Para que puedan proponerse dinámicas de geoconservación que permitan pues mantener la estructura y la funcionalidad de esos patrimonios geológicos, entendida desde esa óptica de servicios geosistémicos y lo que nos brinda para la regulación, el soporte y el aprovisionamiento de la vida, que además particularmente a nosotros los humanos nos genera conocimiento y cultura. Entonces, el geoturismo es una de esas propuestas que surgen desde las ciencias de la Tierra para innovar dentro del mundo del turismo, y básicamente tiene que ver con un turismo de naturaleza con base científica, que lo que busca es entregarle a las personas los conocimientos en campo, la contemplación y la apropiación que pueden hacer de esos patrimonios geológicos, entendiendo esos ciclos de la Tierra de los que, a los que estamos conectados y de los que dependemos. La geoeducación es una propuesta pedagógica que
quiere complementar un poco la educación ambiental, porque pues la educación ambiental llevamos más de 30 años hablando de ella y hoy todavía tenemos una sociedad cuyos comportamientos y hábitos pues se alejan mucho de lo que debería estar invitándonos a ejecutar en nuestras vidas estas propuestas de educación ambiental. Entonces la geoeducación es un complemento que pretende que las personas comprendamos que somos un agente inherente a ese ciclo, a ese sistema Tierra, y que por ello nuestros comportamientos tienen que estar en armonía con esos ciclos de los que dependemos. Porque es que decir que somos insostenibles es supremamente complejo, porque ¿qué significa entonces ser inteligentes si todo lo que hacemos pues apunta a que la tierra no sea capaz de sostenernos? Es como que la geoeducación buscamos sensibilizar frente a esas interconexiones y esas interdependencias de la tierra, aprovechando, como María nos decía, las aulas vivas, diferentes metodologías teórico-prácticas que fomenten diálogos de saberes, que articulen la ciencia con los saberes ancestrales y de las comunidades. Y pues digamos que aquí entra entonces a tomar partido, y que además quiero hacer énfasis en que estos tres conceptos que les presento acá, pues no se encontraron dentro del análisis bibliográfico que les compartí. Y la geoética, digamos que, como yo lo pienso al menos, la razón por la que no se encuentra de manera explícita es porque es un término relativamente nuevo, que muy bien quiere es problematizarnos, venga, cómo nos estamos relacionando con la naturaleza de la que dependemos. Y esto es muy interesante porque entonces desde las geociencias empezamos a hacernos preguntas, empezamos a generar no solamente preguntas de investigación, sino también procesos y proyectos pues que apuntan a construir una geoética en armonía con la naturaleza. Cuando hablamos de geoproductos, esto es un término, digamos, fundamental dentro del geoturismo, porque resalta todos esos saberes de cada territorio, las prácticas de emprendimiento, que tengan conexión con el patrimonio geológico, que tengan principios de economía circular, de proyectos sostenibles, verdes, y que se permitan articular dentro de esas dinámicas de turismo y de geoeducación. Y digamos que la geocultura, esto es un término que al menos aquí hemos estado empezando a trabajar en el Geoparque Volcán del Ruiz, porque pues precisamente queremos ver esas relaciones directas entre las culturas que habitan los territorios y los componentes geológicos, geográficos. En Colombia tenemos algunos artículos muy bonitos, por ejemplo, sobre volcanes, las relaciones de la cultura y los volcanes, el profesor John Jairo Sánchez de la Universidad Nacional. No lo tengo aquí, pero lo menciono porque es muy bonito. Entonces, digamos que desde las geociencias, al menos yo propondría como esa nube de conceptos que cimentan todas las estrategias Geoparque, que para nosotros como profesionales implican nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de investigación, pero que también implican para nuestra carrera y para nuestro gremio, pues nuevas líneas de formación para estudiantes. Pues porque, por ejemplo, hablamos de un geólogo por municipio y creo que todos convergemos en la importancia de ese proyecto, pero aún tenemos programas en ciencias de la tierra en el país que no nos hablan de planeación territorial, que no nos hablan de gestión del riesgo, que no nos hablan de divulgación científica. Entonces, pues claro, necesitamos geólogos por municipio, pero los necesitamos con nuevas habilidades propias que respondan a los problemas que tenemos hoy como sociedad y que tengan capacidades pues de transformar y de impactar los territorios con el conocimiento geocientífico, pero integrados a las dinámicas sociales y culturales de cada uno de los espacios. Entonces, rápidamente, después de haber hecho como esa introducción conceptual a qué son los geoparques mundiales de la UNESCO, les voy a dar un vistazo muy rápido de los ejemplos geoparques que en este momento tenemos en Colombia. Algunos, sobre todo los primeros, son procesos que tienen más tiempo, por ello tienen más gestión y pues están, digamos, más instaurados hoy en los territorios. Algunos, pues que ya les comentaré, tienen ya manifestaciones de interés lanzadas ante la UNESCO de entregar documentos dossier.
Y hay otros, que luego la presentación nos va a ir llevando a ellos, que son ideas planteadas desde la academia, generalmente desde las personas que conocen estos conceptos, pues han encontrado que hay territorios con valores importantes e interesantes desde las geociencias, desde el geopatrimonio y desde la geodiversidad, en torno a los cuales se podrían construir procesos, geoparques, para de nuevo encontrar desarrollo sostenible y armónico en los territorios. Entonces, lo primero es el Geoparque Volcán del Ruiz, del cual he tenido la oportunidad pues, de participar y de trabajar, por ende es de el que mayor propiedad puedo compartirles. El Geoparque Volcán del Ruiz, digamos que se construye en torno al volcán Nevado del Ruiz, que fue considerado como uno de los 100 lugares de mayor importancia geológica patrimonial del mundo, producto de la erupción catastrófica de 1985 que pues terminó con la muerte de 25.000 personas, tanto en Tolima como Caldas, principalmente en Armero. Entonces, el Geoparque Volcán del Ruiz es una propuesta de gestión territorial que surge en torno al riesgo volcánico y por ello se construyó un perímetro digamos, en armonía, en interconexión con ese mapa de amenazas, que aquí lo vemos, digamos, está abajo. Lo más rojito acá que va por estos drenajes son amenaza alta por la Ares. Esto amarillo acá, digamos que ya tiene que ver amenaza media y baja con caídas piroclásticas. En torno a este mapa de amenazas construimos un perímetro que involucra 13 municipios del Tolima, del norte del Tolima, y 5 municipios del sur de Caldas. Estos municipios del sur de Caldas se enmarcan además en el área metropolitana centro-sur y digamos que estos 13 municipios del norte del Tolima están asociados a los drenajes que implican alta amenaza volcánica. Entonces, este geoparque tiene todo un patrimonio geológico que nos cuenta esa configuración tectónica que ha permitido el levantamiento de la cordillera, que ha permitido la instauración de grandes volcanes poligenéticos, en cuyos procesos eruptivos han generado múltiples, pues han moldeado el paisaje a través de lahares, a través de lavas, a través de los diferentes depósitos volcánicos que se han generado con las erupciones. Por ejemplo, acá esta es la terraza de Chinchiná, donde está ubicado el municipio de Chinchiná. Pues es un antiguo depósito volcánico de alguna erupción antigua, en donde pues también tenemos grandes registros geomorfológicos de los cambios climáticos del pasado, con esos grandes valles en U que denotan presencia, avances y retrocesos de glaciares durante la última época glacial, algunos volcanes monogenéticos, que son volcanes de corta vida, que no tienen sistemas de alimentación continuo, pero que nacen cuando empiezan a tener su erupción y finalizan o mueren una vez la terminan. Aquellas cuencas por las cuales bajaron esos grandes lahares que terminaron en la catástrofe de Armero, todos esos componentes geotermales de aguas, minerales, calientes, enriquecidas producto de esos efectos climáticos, cascadas, cosas, las fallas, rocas. Y digamos que pues este es un mapa que está en actualización, pero todo ese patrimonio geológico hoy se está entonces disponiendo para que hayan dinámicas de turismo alrededor de esos patrimonios naturales y culturales. Aquí, además de esos lugares de patrimonio geológico en este mapa, pues encontramos lugares de interés cultural, lugares de interés biológico, y lo que ha hecho el Geoparque es generar dinámicas en donde se le entrega toda esta información a la gente a través de cursos. Hoy estamos, por ejemplo, vamos hoy para la 4ª sesión del primer curso complementario en geoturismo realizado con el SENA y el Geoparque Volcán del Ruiz. Hemos generado talleres donde hemos estado en todos los municipios hablando de esto, procesos de certificación a los empresarios. Digamos que se ha generado proyectos de georrutas en donde se articula ese patrimonio geológico, se destacan esas infraestructuras turísticas alrededor y pues los geoparques no crean esto para venderlo. Los geoparques crean todas estas herramientas para entregarle
todo este conocimiento a la gente para fortalecer sus capacidades y que sean las mismas personas quienes vendan y quienes operen. Entonces, con el Geoparque hemos estado construyendo toda una comunidad donde vamos, compartimos, escuchamos, generamos esa transferencia de conocimientos y de capacidades, trabajando con la gente que vive en las comunidades, con museos, trabajando con jóvenes, trabajando con la cadena de valor turístico, trabajando con emprendedores de los territorios, trabajando con niños, hablándoles sobre los riesgos volcánicos y los diferentes riesgos que hay en el territorio. Digamos que son procesos muy interesantes en los que hemos estado incursionando, y con Aurora, como una empresa aliada del Geoparque Volcán del Ruiz, pues hemos estado implantando todas estas nuevas pedagogías y metodologías con las que queremos transmitir las ciencias de la Tierra y generar pues conciencia en torno al planeta en el que vivimos. Otro proceso muy interesante en el país es el Geoparque Cañón del Chicamocha, cuya, digamos, Alejo, dímelo. vamos cerrando. Yo sé que pues sigue una parte muy interesante, pero ya sigue la charla de Carolina. Te pido que trates de ir sintetizando ya esta última parte. ¿Listo? Listo, María, sí, aquí ya no nos demoramos mucho. Hay un artículo muy interesante donde se establece todo ese patrimonio geológico del Geoparque Chicamocha, desde lo geomorfológico, estratigráfico, tectónico, digamos que también relacionan toda la parte de biodiversidad, la cultura, las prácticas, los monumentos. Ahí pues digamos muy interesante que lo puedan visitar, conocer. Yo he compartido espacios con las personas que están liderando esto desde la UIS, entonces pues soy consciente de los procesos también de geoeducación y geoturismo que ellos tienen. Hay otro proyecto en Boyacá, el Geoparque Saquencipa, que tiene pues una gran fundamentación en torno a la tesis de maestría del compañero Juan, que nos hablaba hace un momento sobre lo que hizo en torno a la geodiversidad del Alto Ricaurte y pues las posibles estrategias de geoconservación que se pueden implementar allá. El Geoparque Saquencipa, pues digamos que ha hecho todo, ha participado bastante, mejor dicho, está haciendo la tarea en torno de generar visibilidad, de hacer gestión, de vincular diferentes actores, incluso pues también participando de la Red Latinoamericana de Geoparques. Desde que yo hago parte de este mundo de geoparques he escuchado sobre la idea del Geoparque Chambú-La Cocha en torno a todo ese patrimonio geológico y natural que hay en Nariño y el Alto Putumayo. Digamos que este no está de pronto en una fase tan avanzada de gestión como los otros, pero pues digamos que también hace parte de las ideas geoparque que hay en el territorio, con todos pues los volcanes monogenéticos además que se han encontrado alrededor de la laguna. Hay otra propuesta geoparque muy interesante que fue presentada el año pasado en la Conferencia Internacional de Geoparques de la UNESCO, justamente para el territorio antioqueño, para el oriente antioqueño, que involucra pues todo el batolito, la piedra del Peñón, las cavernas del Nus, aspectos de minería, petroglifos. Ahí digamos que procesos de parque, el parque kárstico en el Peñón, en algún momento yo tuve la oportunidad de estar allá y hablándoles de geoparque, la gente muy interesada, todo el componente, digamos, de cavernas y de bosque kárstico que hay allá, digamos que es otra idea que por ahí también se está gestando, no tiene el mismo proceso de gestión, pero pues aquí como compartiéndoles una mirada muy rápida. Y digamos que también en el complejo volcánico Paipa-Isa, ahí también hay un artículo muy interesante en donde se plantean algunos geositios en torno al geopatrimonio, dinámicas también pues asociadas a la biodiversidad y a la cultura, y las infraestructuras turísticas pues de los espacios, y plantea al final pues del ejercicio la posibilidad de desarrollar un geoparque en este territorio para alcanzar como ese bienestar social. Entonces, pues digamos que rápidamente esas son como esas estrategias o procesos geoparque que hay en Colombia gestándose. Aquí pues los datos de información, igual que Juan, no solamente dispuesto, sino muy interesado en a generar alianzas, resolver preguntas, hacer procesos, hacer proyectos, pues que nos encuentren estas nuevas formas de utilizar desde nuestra ciencia y de transformar nuestros territorios. Muchas gracias, María, y ahí perdón por los minuticos que me emocioné. Muchísimas gracias, Alejo, por compartirnos esta experiencia. Vamos entonces a pasar a la siguiente charla.